Bueno, buen día. Mi nombre es Daniel Guacaneme, el de mi compañero Andrés Felipe Jiménez. El artículo que nosotros realizamos está basado o con el propósito de la mejora del proceso de fabricación de papel. Entonces, como método de experimentación, la variable que utilizamos fue la presión. Hay varias etapas de producción de este proceso y utilizamos el desecado. En el secado hay varias em, datos para tomarlos, entre ellos está la presión, la temperatura, la velocidad. Entonces, escogimos la presión porque es como la entrada principal que es proporcional a las demás. Y, eh, y bueno, entonces lo decidimos hacer para realizar una mejora. El método que utilizamos es bueno, el diseño de experimentos con el análisis de varianza ANOVA y método comparativo, el LSD. Dentro de la metodología utilizamos pues las que hemos trabajado durante todo el semestre, que es bueno, identificación y exposición del problema, elección de los factores, los niveles y los rangos, selección de variable de respuestas, elección de diseño experimental, realización de experimentos, análisis estadísticos de los datos y por último las conclusiones y resultados. Nosotros dentro del informe realizamos una definición de cada una de ellas, como ya bien lo sabemos. Entonces, en la parte experimental, mi compañero les explica. Bueno, en la parte experimental, iniciamos con la identificación del proceso. Como lo comentaba mi compañero, el proceso de la fabricación del papel tiene 5 etapas principales, que es la fabricación de la pulpa, de la formación, el prensado, el secado y el rebobinado. Entonces, la etapa del secado se da en 4 baterías de 6 grandes secadores de forma cilíndrica, y en el interior de ellos pues va vapor a diferentes presiones para ir secando la hoja de manera progresiva. Entonces, de esta etapa del proceso depende gran parte de la calidad del producto final. El experimento que se realizó en este proceso se basa en mejorar el proceso con el fin de obtener más velocidad y por ende pues más metros producidos en tiempo. Entonces, la elección de los factores y los niveles y los rangos en este experimento se realizará en la última batería de secado, ya que es la que se encuentra antes del escáner de calidad, y el factor controlable es la presión de entrada de vapor a los 6 secadores de esta batería, donde pues tendremos 5 niveles. Pues los niveles fueron los siguientes: 80 psi, 87 psi, 95 psi, 102 psi, 110 psi, y pues se realizaron 5 tratamientos. La selección de la variable de respuesta, la velocidad de la máquina depende de la calidad con la que esté saliendo el papel. Entonces la calidad de papel es medida por el escáner automatizado, eh, que está, pues como les decía, después de la última batería. Entonces este escáner va informando al operario las características que tiene el papel, y pues teniendo en cuenta esta información, el operario, pues basándose en criterios técnicos, decide modificar o no la velocidad de producción. Entonces, basado en estos aspectos, la variable de respuesta será metros producidos por minuto. Entonces, la elección del diseño experimental, el diseño experimental para implementar es un análisis de varianza ANOVA, pues el cual ya todos conocemos, y para realizar el análisis de las diferencias será por método LSD. Entonces, iniciamos con ya la realización del experimento. Aquí tenemos pues la matriz de datos con las 5
las 5 variables y los 5 tratamientos o corridas. Entonces ya pues aquí tenemos ya la tabla con sus respectivas sumatorias, los datos elevados al cuadrado, y aquí tenemos cada dato elevado al cuadrado pues para poder realizar nuestro análisis. Estas fueron las fórmulas utilizadas. Se sacó la sumatoria de cuadrados por tratamiento, la sumatoria total de datos, la sumatoria de cuadrados error, el cuadrado medio de tratamientos y el cuadrado medio del error. Entonces, pues aquí ya tenemos la tabla donde tenemos todos estas ecuaciones resueltas. Entonces tenemos unos grados de libertad pues para cada operación, y aquí tenemos la sumatoria de cuadrados por tratamiento, total y error. Y pues con esto, este dato 420 es el de la tabla de distribución F, donde nos arroja un 2.87 unidades. Pasando al análisis estadístico de los datos, continuamos pues con el método de comparación LSS, pues que es el más eficiente. Entonces aquí podemos ver que todos nuestros tratamientos, la combinación de todos nuestros tratamientos nos dio significativos. Realizamos una verificación estadística analizando pues la desviación, la muestra de la desviación, la prueba estadística, la verificación de los supuestos y el análisis de dispersión, y pues llegamos a las siguientes conclusiones que les va a comentar mi compañero. Bueno, luego de realizar toda la experimentación paso a paso, se obtuvo como conclusión que una vez realizado el diseño de experimento se puede decir que la hipótesis inicial es verdadera. También que realizando el análisis de varianza se concluye que todos los tratamientos son significativos, por tanto no se rechaza ninguno. Realizando luego el comparativo LCD, todos los tratamientos trabajan de igual manera. Realizando la prueba estadística se concluye que ninguna de las condiciones en tratamiento se rechaza. Y por último, luego de realizar la verificación de los supuestos, se puede observar que todos se mantienen agrupados en una línea de tendencia. Bueno, este fue el artículo que nosotros realizamos. Muchas gracias.